Estamos hoy, Día de los Fieles Difuntos. Hoy vamos a ofrecer esta escuela, el tiempo de escuela, como sacrificio, como siempre solemos hacer, en favor de todas las almas que ya partieron. Hoy vamos a hablar sobre el sacramento del orden sacerdotal y con eso vamos a culminar el módulo 4 de sacramentos. Primero que nada, pues pedirles a todos, como es de costumbre, ven lo que estoy proyectando, manito arriba si se ve, manito arriba si hay buen audio, por favor. Ya se ve todo bien, ok, perfecto. Antes de empezar a hablar del sacramento, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y participar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Padre amado, Padre celestial, recibe este tiempo de escuela como sacrificio en favor de todas las almas necesitadas del purgatorio. En lo personal, pido por mi mamá Noli Marlene Méndez, por mi abuela María del Carmen y por mi tía Delida de García, para que el Señor les dé el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Bueno, señores, hoy vamos a culminar el módulo 4 de sacramento. Hablamos del bautismo, hablamos de la confirmación, la confesión, el matrimonio. Y mucho antes de que iniciáramos este módulo, hicimos un especial de la unción de los enfermos, por lo que hoy no lo voy a tocar. Simplemente voy a hacer un resumen para culminar como tal el módulo. ¿Qué sacramento nos falta? El orden sacerdotal. Y qué bonito sacramento vamos a ver hoy. Vamos a ver las diferencias que hay entre el sacerdocio y el pastorado protestante. ¿Cuál es válido? ¿Cuál es inválido según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la historia? ¿Cuáles son las funciones? Las jerarquías de la iglesia. ¿Por qué se visten así? Todo eso lo vamos a ver hoy. Primero que nada, nosotros tenemos que entender que Dios siempre ha querido sacerdotes que sirvan en su nombre. Siempre. Si nosotros nos vamos a un diccionario y verificamos cuál es el concepto de sacerdote, vamos a ver que nos dice que es aquel dedicado a celebrar culto y a ofrecer y entregar sacrificios. Entonces, la parte de ofrecer sacrificios es necesaria la presencia de un sacerdote. Eso no se va a negar, porque siempre vamos a ver en el Antiguo Testamento que participaban los sacerdotes, que quienes eran los que ofrecían los sacrificios a Dios. Lo que nosotros tenemos que entender ahora es que Jesucristo no vino a abolir ese sacerdocio. No es como nos pintan otras comunidades cristianas que dicen, no, ahora cualquiera que pueda predicar, predica, se alquila un local y funda una iglesia. Así no es, así no es. Porque Cristo desde el principio necesitó sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos tratando con Dios. Nosotros no estamos tratando con hombres, estamos tratando con el mismísimo Dios. Jesucristo es sacerdote. Jesucristo nos hizo sacerdotes a nosotros para participar con él por medio del bautismo. Y necesita sacerdotes para que ofrezcan el sacrificio, tal cual como se ofrecía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se sigue ofreciendo un sacrificio, pero un sacrificio perfecto, que es el mismo Jesucristo. No es como nos han querido vender. Jesucristo se ofrece a sí mismo, sí, es correcto. Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto para que todo el tiempo este sacrificio esté vigente. Sin embargo, él le deja la tarea a los apóstoles de que repitan ese sacrificio. ¿Por qué? Porque él no está aboliendo el Antiguo Testamento. Jesús no está contradiciendo al Padre Yahvé, a todo lo que Dios ha hecho con la comunidad de Israel y que ahora quiere extender a todo el mundo, a todas las naciones, por medio del cristianismo. Cristo no lo vino a abolir, lo vino a perfeccionar. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que el sacerdocio desapareció. Al contrario, nosotros vamos a encontrar nombramientos de presbíteros, de diáconos, de obispos, que venían ¿de dónde? De la sucesión apostólica, directo de los apóstoles, nombrados por imposición de mano. Entonces, ¿dónde aparece esto de que una persona común y corriente se haga pastor? Vamos a entrar primero en conceptos bíblicos. Decíamos que en el Antiguo Testamento Dios elige sacerdotes para su pueblo. En Éxodo capítulo 29 vemos, y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré también a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Aquí vemos la presencia del sacerdocio a través de la tribu de Leví en la familia de Aarón. Recordemos que de las 12 tribus de Israel que escogió Dios, una tribu era la que se dedicaba a trabajar para el templo. Y de esa tribu, solo la familia de Aarón
eran los que eran sacerdotes. Fíjense que es selectivo Dios a la hora de quiénes van a tratar con él directamente, quiénes van a ofrecer el culto y quiénes van a participar de los sacrificios. Decía, el sacerdocio levítico fue instituido para presentar las ofrendas del pueblo y mantener la presencia de Dios en medio de Israel. Pero si nosotros nos vamos al libro de Isaías, Isaías anuncia que este sacerdocio no sería solo para Israel, sino extendido a todas las naciones. Porque nosotros no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios es solo Israel. El nuevo Israel es todo el mundo, porque la iglesia está abierta para todo el mundo, porque Cristo murió por todos. ¿No dice acaso la Biblia? Cristo murió por los israelíes, por los egipcios, por los altos, los chiquitos, los gorditos, por todo. Y Cristo mandó a que se evangelizara a todas las naciones. Isaías, como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, ya sabía que este sacerdocio se iba a extender. ¿Por medio de qué? Del cristianismo. Lo vemos en Isaías capítulo 66, versículo 18. Dice, yo vendré para reunir a todas las naciones y también de entre ellas elegiré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Esto muestra que el sacerdocio es parte permanente del plan divino. Dios siempre ha querido servidores que lo representen ante el pueblo y que presenten el pueblo ante él. Entonces, primero que nada, sabemos que no existe versículo que elimine el sacerdocio. Eso no existe, eso es un invento. Eso es un invento de algunas comunidades. En el Nuevo Testamento, ahora Cristo reafirma el sacerdocio, lo establece como eterno. Jesús no vino a abolir el sacerdocio, lo repito 1000 veces, sino que vino a llevarlo a la plenitud. Ya no habría necesidad de sacrificios de animales porque él mismo sería el sacrificio perfecto y eterno. Si en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales y ahora Cristo se va a sacrificar a sí mismo, la parte del sacrificio sigue vigente, ¿cierto? ¿Y cuál es el concepto de sacerdote? Aquel que presenta los sacrificios. Entonces, como un pastor, pregunto, va a ofrecer a Jesucristo en sacrificio? ¿Cómo? Si Cristo está bien, me dicen, José, pero Cristo se ofreció a sí mismo. Por eso no es necesario el sacerdocio, porque Cristo se ofrece a sí mismo, correcto. Se ofrece a sí mismo como sacrificio. ¿Quién lo va a presentar ante Dios? No, en ninguna parte dice que tiene que ser presentado ante Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. En la última cena que pasó, Jesús instituye el sacramento del orden junto con la Eucaristía, cuando toma el pan, el vino y los consagra y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Nosotros ya hemos estudiado esto mucho. Cuando estudiamos el sacramento de la Eucaristía, vimos que esto no es una repetición vana, sino que esto es una renovación vigente del sacrificio de Cristo. Es como si el mundo se doblaran las leyes del espacio-tiempo y nos trasladásemos al momento en el que Cristo está siendo crucificado. Eso es lo que significa el memorial, porque no podemos leerlo en castellano, sino que tenemos que irnos a las raíces de las palabras en las que fueron escritas, que fue el griego. Y Jesús se refiere a que hay que ofrecer este sacrificio. ¿Y a quién le está dejando esas tareas? A los sacerdotes. Y si él, al dejarle él las tareas de ofrecer sacrificio, ¿qué está haciendo? Está instituyendo el sacerdocio, porque el concepto de sacerdocio es ofrecer sacrificio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que siempre cuando le dicen, no, ¿en qué parte ubicamos nosotros la institución del sacerdocio? Y se van justamente para el mismo versículo que se utiliza para la institución de la Eucaristía. Porque así como Cristo está presentando el sacrificio perfecto, está diciendo quiénes lo tienen que presentar. Entonces, dos sacramentos en uno que se están mencionando acá. El sacramento de la Eucaristía, siendo Cristo el sacrificio perfecto, que sí sustituye a todos los sacrificios débiles del Antiguo Testamento, pero no le quita importancia al sacerdote que lo tiene que presentar, que tiene que ser elegido. ¿Por quién? Directamente por quién, por el mismísimo Dios. Es el que lo elige y aquí lo está eligiendo Jesucristo, le está diciendo a los apóstoles, ustedes tienen la tarea de hacer vigente este sacrificio. Entonces el sacerdocio no está eliminado. El que le diga a usted, el sacerdocio ya no existe, está contradiciendo la Biblia, número uno, porque le está agregando cosas que no dicen. Segundo, va contra este versículo. Tercero, léase un diccionario. Léase un diccionario y revise cuál es el concepto de sacerdote. Es el que ofrece el sacrificio. ¿Y el sacrificio es parte de qué? Del culto. No hay culto sin sacrificio. Y si no me cree, vaya y investigue el concepto de culto. ¿Qué es culto? Son todas las funciones que se hacen para Dios. Las alabanzas, las canciones, las prédicas, todo, incluyendo el sacrificio. Porque estamos con Dios. Pero Dios no quiso que se sacrifiquen personas como los dioses paganos. Dios no quiso que se sigan desangrando animales, porque eso no basta.
no es suficiente, sino que manda a su Hijo único por amor a nosotros. Jesucristo se monta en una cruz y hace ese sacrificio eterno. ¿Ya? Entonces, a ver, yo no puedo pasar por alto ese sacrificio. Él mismo se lo deja a los apóstoles para que lo repitan, le hagan memorial. Me equivoqué al decir repetir. Caigo en el mismo error porque no es una repetición, es una validación, una renovación. Quiero que se entienda, es como si viajáramos en el tiempo y en ese momento nos hiciéramos presentes en el único sacrificio que está vigente para todo el mundo. Recuerden que las leyes del tiempo y espacio no son aplicables para Dios, pero para nosotros sí. Entonces, para que sea vigente para nosotros, somos nosotros los que tenemos que viajar a ese momento. ¿Ya? Y eso lo hace ¿quién? El sacerdote, porque Cristo lo dijo. Si no, eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, lo encontramos en los 4 evangelios. Con estas palabras Jesús confiere a los apóstoles el poder sacerdotal, encargándolos de su mismo sacrificio hasta el fin de los tiempos. Entonces, si nos vamos al libro de Juan capítulo 20, vemos cuando Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Nosotros hemos hablado muchas veces que este es el momento en el que Jesús confirma a los apóstoles. Y al confirmarlos también los está volviendo sacerdotes. O sea, les está entregando el ministerio sacerdotal completamente, porque es allí donde ellos entienden, donde se destapa todas las enseñanzas y ellos ahora comprenden porque tienen el Espíritu Santo. Se habían bautizado, decíamos antes, que se bautizaban, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Era necesaria la confirmación, ¿verdad que sí? Entonces aquí Cristo transmite su poder divino a los apóstoles, capacitándolas para perdonar pecados, enseñar y santificar el pueblo. No voy a repetir lo de perdonar pecados porque lo vimos en la clase pasada, cuando hablábamos de por qué un sacerdote está capacitado para perdonar pecados, porque el mismo Jesucristo le otorgó ese poder a los apóstoles, y los apóstoles por imposición de manos se la dieron a sus sucesores, que son los obispos, que al mismo tiempo ordenan presbíteros, que son los sacerdotes. O sea, si Cristo lo dijo, yo le creo a Cristo. Si usted no le cree a Cristo, pues bueno, no será cristiano. Hechos capítulo 6 dice, presentaron a Esteban y a los otros ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos capítulo 13, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Primera de Timoteo capítulo 4, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos ¿de quién? Del presbítero. Entonces vean una y más veces los apóstoles y los discípulos utilizando la imposición de manos para transmitir ¿qué? Un título, el presbiteriado, el sacerdocio, para transmitir ¿qué? Enseñanza, poder, autoridad que venía directamente de Cristo. La primera imposición de manos fue cuando Cristo sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Estos textos muestran claramente que la imposición de manos era el modo visible de transmitir el ministerio sacerdotal. Así la iglesia primitiva nombraba presbíteros y obispos en cada comunidad, perpetuando la misión sacerdotal de Cristo. Entonces, ¿estamos encontrándonos con versículos que confirman el nombramiento de sacerdotes o nos estamos encontrando con versículos que niegan la continuidad del sacerdocio? Pregunto. ¿Estamos negándolo o lo estamos confirmando? Bueno, cada quien es libre de pensar y analizar los versículos que estamos viendo. En 2 de Corintios, capítulo 5, dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. ¿Quién lo está diciendo? San Pablo. ¿Y qué era San Pablo? Un hombre común y corriente, pero elegido por Cristo. Somos pues embajadores en la tierra, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. ¿Va usted a estar en contra de la Biblia? Un mismo hombre diciendo yo soy embajador de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo lo escogió. No soñó que lo escogían. Cristo lo escogió. Y estos mismos que dicen que vemos visiblemente que fueron escogidos y que están enseñando a la iglesia son los que enseñan que por imposición de manos se transmite el sacerdocio. Entonces no es soñar bonito, no es levantarme un día con ganas de fundar una iglesia. Así no funciona. Funciona por imposición de manos, lo dice la Biblia, lo explica el apóstol San Pablo, un embajador de Cristo. Entonces el sacerdote, por tanto, actúa en nombre de Cristo, siendo su representante visible en la tierra. No se trata de una función humana, sino de un don sagrado confiado por Dios para servir a su pueblo. Un don. Repito, 1 de Timoteo, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la imposición de las manos de el presbítero.
Entonces, está en la Biblia, está en la historia, lo trae la iglesia, porque entonces 2000 años después vemos personas negando el sacerdocio, vemos personas negando el sacrificio de Cristo, cuando todo el tiempo a Dios se le han presentado sacrificios. Entonces, ¿cuál es la iglesia que se parece más a esa iglesia primitiva? A esas costumbres, sacerdotes, vestimentas, lugares sagrados, ofrecer sacrificios. Dios no se va a contradecir, Dios no va a hablar una cosa en el Antiguo Testamento para venir Jesús a decir otra cosa en el Nuevo. Jesús lo perfeccionó. ¿Qué iglesia creen ustedes se parece más a? Entonces, funciones básicas. ¿Qué hace un sacerdote? Decíamos que el sacerdote es ministro de Cristo y servidor del pueblo de Dios. Su misión continúa la obra de Jesús en la tierra y se resume a 6 acciones principales. Miren cuán importante es su sacerdote, el de su parroquia, para que ustedes lo respeten. Miren las funciones que tiene. Número 1, predicar el evangelio. Lo vemos en Romanos capítulo 15, en Hechos capítulo 6. Anuncia la palabra de Dios y enseña la fe a todos los pueblos. Número 2, dirigir el culto y la comunidad. Lo vemos en Hechos capítulo 13 y en capítulo 1. Preside la oración, guía al pueblo y celebra los misterios sagrados. Número 3, ofrecer el sacrificio de Cristo. Lucas 22, 19. Celebra la Eucaristía, memorial del sacrificio del Señor. Número 4, perdona los pecados. Administra el perdón en nombre de Cristo. Mateo 18, Juan 20. Transmitir el Espíritu Santo. Por la imposición de manos comunica los dones y el misterio sagrado. Hechos capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 4. Y ungir a los enfermos. Ora y unge con el óleo para dar consuelo, perdón y fortaleza. Esto lo vemos en Santiago capítulo 5, versículo 14. Miren todos estos dones que tiene el sacerdote y que es necesario para el bienestar de la iglesia y el bienestar espiritual de todos los que seguimos a Cristo, porque Cristo no se crucificó para que lo confundan con una galleta de Oreo y un café. Cristo se crucificó primero porque no quiere que se derrame más sangre de inocentes o de animales en sacrificios vanos, siendo él el sacrificio perfecto, el que puede limpiar todos los pecados por nosotros, siendo nosotros personas que ni lo merecemos, y de paso se queda con nosotros por siempre. ¿Cómo? Siendo el sacrificio eterno en la Eucaristía. Jesús sacramentado. Entonces, el sacerdote es muy importante. No está abolido, repito. La Biblia no dice en ninguna parte, bueno, ahora los sacerdotes ya no se vale, ahora cualquiera puede ser pastor. Eso no existe. Eso no está en la Biblia. Dicen, hablan es de sacerdotes y hablan de órdenes también de sacerdotes. Hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos, lo dice la Biblia. Obispos son los pastores de toda la iglesia, sucesores directos de quiénes? De los apóstoles. ¿Quiénes son los presbíteros? Son los colaboradores del obispo. Celebran sacramentos y guían a las parroquias. ¿Y quiénes son los diáconos? Son servidores del evangelio y de la caridad. Esto, la mayoría mencionados en el libro de Hechos. ¿Por qué creen que en el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos es el libro del Nuevo Testamento que empieza a hablar de la iglesia primitiva. Porque en los evangelios el que predica es Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo? Extendiendo su palabra, enseñando a los apóstoles, preparándolos para ser la columna de la iglesia que va a fundar sobre ellos. ¿Y dónde vemos nosotros esa iglesia fundada en la Biblia? En los Hechos. Porque en los Hechos ya Cristo se ha ido, ya llegó el Pentecostés, ya los apóstoles, la Virgen María y todos quienes seguían a Cristo recibieron el Espíritu Santo, ya saben qué hacer. Ya ahora ellos obran, ya ellos son embajadores ¿de quién? De Cristo en la tierra. Entonces, no, que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, se escandalizan. ¿Cómo se atreve esa persona a hacerse llamar vicario de Cristo? Y el Papa no es un obispo. ¿Y qué dice acá? ¿Que los obispos son qué? ¿Sucesores de los apóstoles? ¿O acaso los apóstoles no nombraron obispos? Y los nombraban como por imposición de mano. ¿Cómo fue nombrado el Papa obispo? Por imposición de mano. ¿Por quién? Por otro obispo, que fue nombrado por imposición de mano. ¿Por quién? Por otro obispo y una línea ininterrumpida que solo existe en la Iglesia Católica. Y si esto era así, porque yo 1500 años después, ¿cómo sostengo yo una iglesia que aparece 1500 años después y rompe la línea que el mismo Jesucristo dejó? Sigamos. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Vamos entendiendo
la importancia del sacerdocio, hasta ahora la meta es entender que el sacerdocio no está abolido. No dice en ninguna parte de la Biblia que el sacerdocio fue desplazado por el pastorado. Eso no existe. Al contrario, se confirma. Vamos a hablar que no debería, pero vamos a hablar del celibato. ¿Por qué? Porque esto es una escuela de apologética y generalmente tratamos los temas con los que atacan a la iglesia. Y el celibato es un motivo de ataque donde muchos hermanos de otras comunidades dicen que a los sacerdotes les ponen una pistola en la cabeza y los obligan a que no pueden tener familia porque la iglesia es arrecha, ¿sabes? La iglesia es mala y pobres personas, y por eso es que hacen lo que hacen, que no sé qué, el celibato. A ver, ¿de dónde viene el origen histórico de la práctica del celibato? Primero que nada, en los primeros siglos del cristianismo no se exigía el celibato. Es cierto, por eso que ustedes ven en la Biblia, que muchos de los apóstoles estaban casados, muchos de los discípulos también, no tiene nada de malo. No se exigía el celibato entonces en los primeros siglos del cristianismo. Algunos sacerdotes estaban casados. Con el paso del tiempo, la iglesia reconoció el valor espiritual y práctico de que los sacerdotes vivieran sin matrimonio para dedicarse por completo a Dios. Y repito, con el paso del tiempo, la iglesia reconoció el valor espiritual del celibato. Entonces, ¿por qué repito esta parte? Porque para usted poder entender esto, usted no puede ser sola fide, ni puede ser sola escritura. Usted tiene que ser católico, porque el católico tiene tres fuentes para entender a Jesucristo. El primero es la tradición, porque la tradición era lo que existía desde el inicio de los tiempos del cristianismo. El segundo es la Sagrada Escritura, que nace cuando la iglesia la funda. Perdón, me equivoqué. El primero es la tradición, el segundo es el magisterio. ¿Qué es el magisterio? La sucesión apostólica. Este es el orden. No estoy diciendo que uno sea más que otro, sino el orden cronológico, lo estoy dando. El magisterio nace por la imposición de manos justamente dada por los apóstoles cuando nombraban presbíteros, diáconos y obispos y empezaron a establecer una iglesia. Entonces empezaron a crear un magisterio, personas que se dedicaban a predicar la fe, a entenderla, a guiar espiritualmente a los futuros seguidores del cristianismo. Ese es el magisterio. Y luego de eso es que nace la Biblia, ya por el siglo III, siglo IV, cuando se vio necesario escribir las bases del cristianismo. La Iglesia Católica establece en uno de los primeros concilios cuál iba a ser el canon que se iba a utilizar para la Biblia, ¿cierto? Entonces tenemos estas tres bases. Y por eso, a usted ser católico que tiene estas tres bases y la Iglesia dice reconocer el valor espiritual, nos estamos refiriendo a una de las bases que es el magisterio. El magisterio dice que el celibato es una buena práctica espiritual. La Biblia lo dice también. La Biblia también habla del celibato como una buena práctica espiritual. Ya vamos a ver. Solo que la Biblia, en los tiempos de la Biblia, cuando se escribían los eventos que están en la Biblia, los sacerdotes no practicaban el celibato. Es lo único. Pero no significa que el celibato sea malo, sino que de verdad es una práctica espiritual buena. Y vamos a ver que la Biblia sí dice que eso es bueno. Y que la iglesia luego lo reconoce y lo introduce como un requisito para ser sacerdote. ¿Por qué? Entre los siglos III y IV surgieron movimientos que promovían el celibato voluntario. O sea, ya habían monjes que sentían que tenían que entregar su vida completa a servir a Dios y por eso preferían, en vez de, no voy a decir perder el tiempo, sino dividir el tiempo con una familia, preferían entregar todo su tiempo a Dios. Entonces, habían movimientos, primer antecedente. Finalmente, en los concilios de Letrán, en el año 1123 y 1139, fíjense, 1000 años después de Iglesia, se estableció oficialmente que los sacerdotes del rito latino, y hablo del rito latino porque esto es después del cisma de las iglesias ortodoxas, es decir, las iglesias ortodoxas practican el celibato solamente voluntario, de hecho ellos creo que se pueden casar, pero el rito latino, es decir, la iglesia de Occidente, consideró que esto era bueno. Entonces se establece oficialmente que los sacerdotes del rito latino debían vivir célibes, es decir, sin casarse ni tener concubinas. Entonces, yo le pregunto lo siguiente. Si usted quiere ser sacerdote, entonces, y a usted le dicen, para usted ser sacerdote, usted tiene que recibir estos votos, entonces usted tiene que tener muchas ganas de ser sacerdote para aceptar estos votos. ¿Me entiende? O sea, no es que a usted le dicen, no, usted se hizo sacerdote, no, venga acá, le pongo una pistola, usted no se va a casar y nada, no, no es así, esto ya se entiende. O sea, esto fue un proceso evolutivo que duró siglos, siglos dentro de la iglesia. Se manejaban entre las personas de claustro, entre las personas que dedicaban su vida. ¿Y quiénes son los que critican? Los que critican son justamente los que nunca van a ser sacerdotes.
La gente que critica el celibato es la gente que menos vocación sacerdotal tiene. Los que más dan guerra, los que más está bien. Esa es la gente que critica. En cambio, este movimiento surgió desde las entrañas de quienes se formaban para el sacerdocio. Y por eso la iglesia reconoció la labor del Espíritu Santo en esto. Entonces, razones espirituales. El celibato no es un desprecio del matrimonio, como lo enseñan algunas comunidades separadas, sino una elección libre por amor a Cristo. Si esto empezó voluntariamente, ya el que quiere ser sacerdote sabe que le quiere entregar su vida entera a Dios y no dividirla, no dividir su tiempo atendiendo una familia, porque obviamente el que tiene familia, el mismo Dios le va a exigir que la atienda. Entonces esto no es un rechazo del matrimonio, es una elección libre por Cristo. El sacerdote, al no tener esposas ni hijos, se entrega totalmente a la iglesia y al servicio del pueblo de Dios, imitando a Jesús, que fue célibe. Y miren, digo imitando a Jesús, que fue célibe. Y ahí aparecen, aquí empiezan a aparecer, porque hay comunidades separadas que entienden que Jesús fue célibe. No se los tenemos que explicar. Pero hay otras comunidades separadas que dicen, no, un momentico, pero Jesús, nadie sabe si Jesús se casó con María Magdalena, etcétera, etcétera. Y empieza un tema de retórica solamente a criticar el celibato. A ver, si Jesucristo se casó o no se casó, si él se enamoró, si vivió, etcétera, él no hizo nada mal. Pero la historia es clara, ¿entiendes? Si él se hubiese casado o no, no le quita ni le suma, ¿entiendes? Él sigue siendo el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios decidió ser célibe porque así lo enseña la Sagrada Escritura, así lo enseña la tradición y así lo enseña la Iglesia que sostiene la sucesión apostólica. ¿Ya? O sea, no es un tema de uno decir, no, que es malo si Cristo se hubiese casado. Si... No, no es eso, sino que eso no fueron los hechos. Entonces, si nos están llamando a imitar a Cristo, estas personas vieron que era bueno imitar a Cristo también siendo célibe. Su vida se convierte en un signo visible del reino de los cielos, donde no habrá matrimonio, sino unión plena con Dios. Fundamentos bíblicos. Y ahora la vamos a mostrar en la Biblia, donde dice que ser célibe es bueno. San Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7. Quisiera que todos los hombres fueran como yo, dice. A los solteros y a las viudas les digo que es mejor quedarse así. Pero si no pueden, que se casen, pues mejor es casarse que arder en pasión. Yo creo que están muy claritas las palabras. Es mejor quedarse así, soltero, tranquilito. Pero si usted no aguanta, si esta vocación no es para usted, cásese, que tampoco es malo, le dice. Pero cásese, o sea, no es que sea infiel y vuélvase loco, libertino. No, le dice, o se casa o se mantiene soltero. ¿Y qué dice San Pablo? Yo voto por estar soltero. ¿Por practicar qué? El celibato. El apóstol reconoce que el celibato es un don, no una obligación universal, pero recomienda esta forma de vida para quienes tienen la gracia de vivirla, porque permite una entrega total al servicio de Dios y a la oración. A ver, entonces yo les pregunto, si usted va a entregar su vida a Dios, ¿no cree usted que Dios es lo suficientemente inspirador y poderoso para mantenerlo a usted alejado de la tentación de la carne y poder practicar un celibato sano? Si usted no cree que Dios es capaz, que tiene ese poder sobre usted, usted como que no ha entendido a Dios todavía. No cree que Dios de verdad sea el Todopoderoso. Porque estas personas se entregan a Dios y confían en Dios el cumplimiento de esto. Siempre va a estar el diablo tentando. El diablo tiene que tentar. Ese es su trabajo. Pero vamos o no vamos a confiar en Dios, que es capaz de sostener a una persona con gracia, sostenerla ahí sin necesidad de vivir de la carne, como es, miren, como es hasta obligatorio en el caso de los matrimonios. Porque cuando entramos en la parte del matrimonio, porque lo vimos en el sacramento, allá hay obligación. El esposo tiene deberes con su esposa y la esposa tiene deberes con el hombre. Se lo dicen clarito, ahí no le está diciendo quémese. Le está diciendo, no, señor, usted tiene deberes, pero con su señora y con su señor, no con nadie más. ¿Ya? Entonces, en esta parte lo que yo trato de resaltar, no vamos a creer a Dios lo suficientemente inspirador para sostenerlo alejado de la carne. ¿Y qué dice la comunidad? La comunidad protestante dice que no, que eso es imposible. Que para ellos eso no se puede. El celibato es una cosa del demonio. Cosas así, somos malos, porque los sacerdotes deberían casarse, porque así lo dice la Biblia. O sea, recordemos que no somos sola fide, no somos sola escritura. Esas son reglamentos que surgieron 1500 años después. Nosotros somos de tres fuentes.
la tradición, la Santa Iglesia, que contiene la sucesión apostólica, es decir, el magisterio, y la Sagrada Escritura, que tampoco contradice. ¿O acaso hemos leído alguna parte que diga es malo ser célibe? Entiende, a ver, es un tema voluntario, voluntario, pero a las comunidades que no están de acuerdo con las prácticas de la Iglesia Católica, lo que sea les estorba y siempre van a decir eso no es, eso no es. Así como dicen que María no pudo sostenerse virgen, pues. La mismísima Madre de Dios no tuvo la fortaleza espiritual de mantenerse virgen, dicen las comunidades protestantes. Y nosotros como cristianos que creemos en Jesucristo, que creemos en su poder, que creemos en su inspiración, vemos que así como la Virgen se mantuvo virgen, los sacerdotes también podrían practicar, ni siquiera sostenerse virgen, sino el celibato. Ya, controlase, pues. Hasta aquí llegó mi práctica. Yo me voy a dedicar a Dios. Y así como las monjitas en claustro que se dedican solamente una vida, solamente a ayudar a los pobres, una vida a ayudar a los enfermos en los hospitales, en los orfanatos, no, ellas no tienen la fortaleza espiritual, porque los hermanos separados no tienen la misma fortaleza. Si ellos no lo sienten es porque tal vez hay ausencia. ¿De quién? No lo voy a decir porque me funan. A ver, ¿por qué los sacerdotes? A ver, bueno, se entendió el celibato. ¿Fue bien defendido el celibato? Pregunto, manito arriba, si se entiende que el celibato no es una cuestión obligada, o sea, pasó a ser de un paso voluntariado a un requisito, pasó así. Eso fue lo que pasó, esa fue la evolución histórica de eso. Por acá, ok, estamos bien. Ok, vamos a hablar entonces, hay otra crítica que le hacen a la Iglesia Católica, que es, ¿por qué ustedes llaman padre al sacerdote cuando la Biblia dice que no debe llamarse padre a más nadie, sino solamente a Dios creador? Cierto, nos tocan la puerta y nos dicen, no, que ustedes que llaman padre a ese señor, y no deberían, porque eso está contra la Biblia. Entonces, ¿por qué los sacerdotes pueden ser llamados padre según la Biblia? Mateo 23:9 dice, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Como siempre, nosotros tenemos que ubicarnos históricamente en el momento en el que Jesucristo está hablando y está dando esta enseñanza, y Jesucristo le está hablando a los fariseos, le está hablando a los líderes de ese momento de las congregaciones judías, y les está criticando, no llaméis, y le está criticando al pueblo que lo sigue, y no llaméis padre a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Jesús no está prohibiendo el uso literal del término padre, sino condenando el orgullo espiritual de los fariseos que buscaban títulos honoríficos y autoridad sobre los demás. ¿Y cómo los llamaban? Rabí, maestro, ¿me entiende? Cuando eran gente que no estaba ni siquiera practicando las verdaderas enseñanzas que tenían las escrituras. Entonces, por eso es que Jesús les decía, era como que no los alabéis a ellos que no están haciendo nada de lo que Dios dice. Esa es la traducción. No llaméis padre a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Y así como el tema de las imágenes que dicen cuando te llevan a Éxodo, que no te harás imagen, yo no sé qué más, pero no se lee en el versículo anterior que se refiere a los dioses paganos, a los ídolos del momento, que justamente está hablando Dios de una prohibición de ídolos y no de imágenes como tal. Acá es lo mismo, no es una prohibición de la palabra padre, porque si no viéramos a un Jesucristo más adelante absteniéndose al uso de estas palabras. Y también veríamos a un Jesucristo o a unos apóstoles más adelante prohibiendo esta palabra. Y así, como no existe una prohibición del uso de las imágenes en toda la Biblia, sino al contrario, un Dios que manda construir imágenes después de que dicen los protestantes que la prohibió, porque según las comunidades protestantes Dios se contradice, y nosotros sabemos que no, sabemos a qué se refería porque somos estudiosos de la Biblia. Acá no vemos en ninguna parte un desuso de la palabra padre después de que Cristo da este versículo y se los voy a demostrar. El contexto lo deja claro. Si leemos desde el principio, guardaos de los escribas y fariseos que aman los primeros puestos en las banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y que se complacen en que les saluden en las plazas y los llamen rabí. Y después dice Jesús, no llaméis padre a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ah, ahora sí entiendo el versículo. Porque es que aquellos rabí se agrandaban, ¿me entiende? Por sus títulos, el maestro, el no sé qué, esto, ¿ves? Y Jesús le tira esta lógica.
este regaño, esta corrección. Entonces nos leen solamente las líneas que convienen, pero no nos leen los artículos completos, no nos leen los capítulos completos. Por eso, cuando usted tenga una duda de que le dijeron algo en la calle, usted vaya, sí, está bien, busque el versículo que le dieron, pero lea desde antes, mucho antes. Si es posible, lea el capítulo completo para que usted entre en contexto histórico, geográfico y de con quiénes está hablando Jesús, para que entienda a qué se está refiriendo. Entonces, la misma Biblia usa el título Padre para hombres santos. Si Jesús hubiera querido prohibir literalmente el uso de esta palabra, ni él ni los apóstoles lo habrían usado. Entonces vemos, Romanos capítulo 4, versículo 12. Abraham es nuestro padre. Abraham es el padre de la fe. Se cayó la fulana prohibición. Lucas capítulo 16, versículo 24. Padre Abraham, ten piedad de mí. Jesús mismo llama a Abraham padre, mostrando que el uso del término no es pecado, sino reconocimiento espiritual, porque a ese sí tiene reconocimiento, no como los fariseos y como los escribas. José, padre de Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Lucas capítulo 2, versículo 48. Y el evangelio agrega, Jesús bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que les hizo caso, porque era el hijo con sus papás y como buen hijo de Dios, como buen hijo de José y de María, hizo caso a quien, a su padre, P-A-D-R-E, lo dice la Biblia, no lo dijo yo. San Pablo como padre espiritual. San Pablo usa este título repetidas veces. Esto lo vemos en, mire, Primera de Corintios capítulo 4. Porque aunque tengáis 10.000 instructores en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pregunto, si yo engendro, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que tuve hijos. Y si yo tuve hijos, ¿qué soy yo para ellos? Su padre. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Yo os engendré por medio del evangelio, porque Pablo se hacía llamar su padre espiritual. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Como un padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo, versículo 11. Entonces, aquí Pablo no pretende sustituir la paternidad de Dios, sino reflejarla espiritualmente en su misión apostólica. Él se considera padre porque engendra hijos en la fe. Entonces, está prohibida la palabra padre. No, ni siquiera estos que te dicen, que te tocan la puerta y te digan que usted no tiene que llamarle al sacerdote padre, ni siquiera ellos lo practican porque ellos tienen un papá y una mamá. Y les llaman papá y les llaman mamá, pero ahí se les olvida, ¿me entiendes? El tema es, ¿cómo hago yo para criticar a la Iglesia Católica? Ok, voy a decir esto de las imágenes. Me concentro en esta parte de las imágenes, pero no miro las fotos mías, ni miro los billeticos míos, ni los adornitos que yo tengo en mi casa. ¿Cómo critico yo a la Iglesia Católica? Voy a decir que María no puede ser célibe, ni pudo ser virgen, que eso es imposible, no se puede. Ah, pero te quieren vender que Dios, que Jesucristo es poderoso y que ellos creen en Cristo y en todas las cosas tal como Cristo lo dijo, pero no creen ni siquiera más allá, no ven más allá del poder y de la bendición que Cristo nos puede dar. Y dicen, no, usted no le puede llamar padre sacerdote. Ah, pero están en la casa, bendición papá, bendición mamá. Ay, por Dios. A ellos lo que les estorba es que no llamamos padre al pastor. Eso es lo que les duele. Entonces, se entiende hasta el momento, pregunto, estamos entendiendo que no hay nada malo en llamar padre al sacerdote. ¿Por qué lo llamamos padre? ¿De dónde viene esa costumbre? San Pablo ya nos lo explicó. ¿Quién es la persona que nos predica? ¿Quién es la persona que nos presenta en el altar a Cristo? ¿Quién es la persona que nos confiesa? ¿Quién es la persona que nos bautiza? Es nuestro Padre espiritual. ¿Entiendes? O sea, no me engendró en carne y hueso, en la fe. ¿Entiendes? Y yo tengo que honrar a mis padres, lo dice el segundo mandamiento de Dios, honrar a mis padres. Entonces yo le voy a quitar el título a mi papá porque un fulano pastor dice que yo no puedo llamar padre a más nadie. ¿Se dan cuenta lo ilógico y lo insostenible que es la enseñanza de otras comunidades? O sea, es como vaga. Yo no sé, ellos tienen siempre todo el tiempo están predispuestos a rechazar, a atacar. Es un tema de que, no sé qué tipo de espíritu gobierna ya, pero bueno. Sacerdote católico versus pastor protestante. No, no los voy a poner a pelear. No vamos a ver una batalla entre un sacerdote y un pastor, pero si quieren ver batallas, búsquense los videos del Padre Luis Toro y van a ver tremendas palizas. Vamos a ver simplemente varios aspectos que se manejan entre ambos
y vamos a ver qué dice la Biblia. O sea, miren, tenemos 4 módulos que hemos estudiado nosotros con la Biblia y yo sé que esta comparación la vamos a entender sin indagar. Primer aspecto, autoridad recibida. Para un sacerdote católico, recibe el sacramento del orden que le confiere autoridad espiritual real, transmitida por sucesión apostólica desde los apóstoles. Eso se entiende, ¿verdad? Nos hemos cansado de estudiar para entender esto. Pastor protestante no tiene sucesión apostólica. Su ordenación es humana, sin poder sacramental. No transmite gracia ni actúa in persona Christi. Segundo aspecto, poder sacramental. El sacerdote tiene poder para consagrar la Eucaristía, perdonar los pecados y ungir a los enfermos, ministerios que solo Cristo puede conferir. Nos hemos cansado de estudiar esto y ver en qué partes de la Biblia está. El pastor protestante no posee autoridad sacramental. Sus ritos son simbólicos y ellos mismos lo dicen. Para ellos todo es simbólico porque ellos saben su posición, están conscientes de su parte. Son recordatorios lo que ellos hacen, no transforman ni confieren gracia santificante. Tercer aspecto, presencia real de Cristo. Los sacerdotes en cada misa convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que llamamos transustanciación. Cristo se hace presente verdaderamente. Nos hemos cansado de evidenciar eso, con Biblia, con historia, con tradición, con enseñanza, con padres de la iglesia. El pastor protestante, la mayoría de las comunidades protestantes niegan o interpretan simbólicamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Fíjense que ni ellos mismos se contradecirían porque ellos no podrían aceptar la presencia real de Cristo en su comunidad, no podrían, porque entienden que no son sacerdotes, ¿ya? Entonces, es como que una seguidilla. Como no soy sacerdote, debo negar la presencia real de Cristo, porque ellos no lo pueden hacer presente. Entonces, es cierto que en la comunidad de ellos sea simbólica, porque no está presente. ¿Por qué? Porque no son sacerdotes. Se dan cuenta, tampoco son tan bobos, no son, ¿no? Tan bobos no son. Buscan la lógica dentro de su propia prédica, pero si no sería un desastre más de lo que ya es. Otro aspecto, continuidad con los apóstoles. Los sacerdotes forman parte de una línea ininterrumpida desde los apóstoles hasta hoy. Cada sacerdote es descendiente espiritual de ellos. Y la historia lo dice. Y vimos que por imposición de manos esto ocurre. Nos hemos cansado. Lo repito casi que en todas las clases, ¿verdad? En cambio, para el pastor protestante no existe continuidad histórica ni espiritual. Los pastores derivan de fundadores humanos como fueron Lutero, Calvino, el rey Octavio, etcétera, en el siglo XVI. ¿Se entiende? Ministerio universal. El sacerdote actúa en nombre de toda la iglesia y celebra los sacramentos válidamente en cualquier parte del mundo. El padre Miguel Bonsalve puede ir para Japón y celebrar una misa allá y hacer sacramento, ¿cierto? En cambio, el pastor actúa solo dentro de su congregación o denominación. Su autoridad no es reconocida fuera de su grupo. Ellos no están unidos. Ellos están más separados que nunca. ¿Por qué? Porque no se pueden unir. Porque cada uno predica cosas diferentes. Hay mezcolanzas. Gente que bautiza niños, gente que no. Gente que dice que María sí fue virgen, gente que no. Gente que dice que son trinitarios, gente que no. ¿Ven? Entonces, ellos no pueden, la comunidad protestante no puede recibir un pastor de otra congregación sin haberlo verificado, ¿me entiendes? O sea, es un tema. Y esto hace nula la universalidad que caracteriza a la Iglesia de Cristo. Perdón de los pecados. El sacerdote puede absolver en nombre de Cristo. Quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, según Juan 20:23. En cambio, el pastor solo puede ofrecer consejo u oración. No tiene poder real para absolver ni borrar la culpa sacramentalmente. Y tampoco predican eso. Obviamente no les conviene predicar eso. Consagración total a Dios. El sacerdote vive el celibato y obediencia, entregando su vida entera al servicio del reino y las almas. ¿Cuántos años tarda un sacerdote en ordenarse? Ellos estudian de 8 a 10 años. Depende de la comunidad, depende de la diócesis, pero 7 años no se bajan. ¿Qué se necesita para ser un pastor? El pastor puede casarse, formar familia, tiene su propio trabajo, divide su tiempo, un ratito aquí a la congregación, un ratito a mi trabajo, un ratito con la familia, le da chance de ir de vacaciones con lo que le llegan de los diezmos. Fácil ser pastor.
Cuando yo, cuando yo empecé con esto de las escuelas, a mí me decían, José, tú podrías ser pastor. Claro, madre labia que meto, madre labia. Y distribuyo mi tiempo entre la novia, la familia, doy una escuela. Yo podría ser pastor, pero no, yo quiero ir para el cielo. Así que no soy digno de ser siquiera un diácono. Pero aquí hacemos nuestro mejor esfuerzo. Eh, sí, ¿se entiende? Disculpen lo pedante, por eso es que me funan. Por eso es que me funan. ¿Se entiende hasta ahora la importancia del sacerdocio? O sea, no cualquier sacerdote. O sea, no cualquiera va a ponerle las manos al cuerpo de Cristo, señores. Es el mismísimo Dios. ¿Ven por qué siempre hablo de que ser protestante es ser iglesia light? Es una iglesia fácil, es una iglesia permisiva, donde todo es bien. O sea, te puedes casar las veces que quieras. Si quieres te bautizar, si quieres no. Si no viniste el domingo, pero venga el otro, ¿me entiendes? Bueno, si bebió, se rascó, le golpeó a su familia, mató, pero bueno, después dijo que fue el diablo, nosotros le creemos. O sea, se dan cuenta lo fácil, lo chévere, que el protestantismo se basa en emocionalismo, en emociones. Por eso que ellos tienen, y aquí si no, me disculparán los coros de las iglesias, yo sé que los coros de nuestras iglesias son muy buenos, pero los protestantes se la rifan cuando ellos montan una tarima, porque ahí es donde está la inversión de ellos, en música, en hacer, ¿qué venden ellos? Sensación, sentimiento, que usted se sienta bien, que usted se emocione, para que usted le den ganas de seguir yendo, que usted no se aburra. Por eso vemos comunidades protestantes donde el pastor es como Goku, que lanza superpoderes, la gente se cae, ¡ah, semejante show! Eso como ir para un circo, ¿me entienden? No, y vamos a ver si el pastor arma la genkidama hoy. Eso es lo que venden. Eso es lo que venden. Dios es serio. Dios es lógico, es serio. Entonces, no es un chiste. Entonces, no, que la misa fue aburrida. La misa aburrida porque usted no sabe lo que está pasando allí. No sabe todo lo que el sacerdote está haciendo, paso a paso, cada frase, cada ritual, cada momento. Usted no lo está viviendo porque no lo ha entendido. Pero yo sé que con estas clases, y más adelante, cuando demos la clase de la misa, les va a cambiar. Yo sé que no hay cosa que yo diga para que la misa mejore porque la misa es perfecta. Pero lo que sí puede mejorar es el entendimiento, para que usted la viva con mayor espontaneidad, que sea una esponja, uno absorbiendo cada cosita y te das cuenta lo grandiosa que es la iglesia. A ver, vamos a seguir a terminar, ya vamos a terminar, vamos a hablar de los títulos y ministerios en la iglesia católica. Ya entendemos el sacerdocio, ya entendemos el sacramento, pero hay muchos títulos. La iglesia maneja muchos títulos y no significa que un sacerdote y un obispo, a ver, quiero que se entienda primero, dentro de todo el orden sacerdotal, que el orden sacerdotal abarca del papa al diácono. Es todo completo el sacramento. Pero hay niveles, ¿ya? Y estos niveles otorgan responsabilidades. Entonces, el primero es el diácono. Es el primer grado del orden sagrado. Su misión que es servir. Asiste en la liturgia, en la prédica y ayuda a los pobres, pero no consagra ni confiesa. Un ejemplo bíblico, Hechos capítulo 6, vemos a San Esteban y a los 7 diáconos. El diácono generalmente se caracteriza porque tiene su estola como en diagonal, como ven en el dibujo, ¿no? Cuando el sacerdote generalmente la tiene así como a ambos lados. El presbítero o sacerdote, o el bien llamado padre. Segundo grado del orden. Consagra la Eucaristía, perdona los pecados, unge a los enfermos y celebra los sacramentos. Representa a Cristo cabeza y pastor en la comunidad. Este es el verdadero pastor. Es el que está directamente con las ovejitas. ¿Y quién es el que lo ayuda, el que le colabora? El diácono. Pertenecen al mismo orden sacerdotal. Está el primer grado, el segundo grado. Hay un grado más, el obispo. Es la plenitud del sacerdocio. Aquí el orden está completo. Es el sucesor de los apóstoles con autoridad para sacerdotes, para ordenar sacerdotes y diáconos. ¿Cómo los ordena? Por imposición de mano. Gobierna una diócesis, que es un territorio eclesial, y se le llama también prelado o pastor diocesano. Mire, para cualquier comunidad protestante va a decir, la palabra diócesis no está en la Biblia, porque para ellos es así, porque ellos no entienden la evolución del cristianismo, ellos no entienden la expansión de manejar una iglesia tan grande, porque las de ellas son comunidades muy pequeñitas que con un solo administrador basta. Es necesario que existan las diócesis porque somos muchos católicos en el mundo. Es una iglesia que verdaderamente cumplió la promesa de Jesucristo de expandirse por todas las naciones
y un solo obispo no va a poder con todo. Entonces necesito que, bueno, usted encárguese de este pedacito para allá, que yo me encargo de este pedacito para acá. Yo confío en usted, usted confía en mí, porque a los dos nos nombró Cristo, ¿verdad que sí? Y por eso están las diócesis. Y el encargado de cada diócesis es el obispo. Entonces, primero que nada, el orden sacerdotal abarca estos tres grados: el diaconado, el sacerdocio y el obispado. Que quede claro, eso es el orden sacerdotal. No hay otro tipo de sacerdote, es eso. Ahora, hay otros títulos que se le dan al obispo o al sacerdote que son añadidos, pero que no les quitan el orden. Quiero que quede claro eso. No les altera el grado del orden. Y estos son los títulos honoríficos, o vamos a llamarlos jerárquicos. Primero, el arzobispo. ¿Qué es un arzobispo? Es un obispo que preside una arquidiócesis. ¿Y qué es una arquidiócesis? Es una diócesis más grande o más importante. A ver, cuando digo importancia, no significa que sean más cristianos y que tienen asegurado el cielo, los 144,000 No, una arquidiócesis simplemente es un volumen muy grande de cristianos en un sector más pequeño, como una capital de un país, una ciudad muy grande, ¿me entiende? Algo que maneje una concentración muy alta de cristianos. Se llama arquidiócesis. Entonces, el arzobispo es un obispo, pero que está encargado ¿de qué? De una arquidiócesis. Tiene cierta autoridad de coordinación sobre otras diócesis cercanas llamadas sufragáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que la influencia de la arquidiócesis sobre los demás poblados es tan grande que los demás obispos participan del guía del arzobispo para poder mantenerse, ¿me entiendes? O sea, no es que el arzobispo sea más que el obispo, es que el arzobispo tiene más responsabilidad, ¿ya? O sea, yo soy ingeniero, yo soy jefe de proyecto, yo tengo a cargo otro ingeniero que es jefe de planta. Entonces, yo no soy más ingeniero que él, tengo más responsabilidades que él. Por eso mi cargo está más arriba. Entonces, el jefe puede ser ingeniero, el otro puede ser ingeniero. Sin embargo, o uno es jefe o el otro no, ¿me entiendes? Por el grado de responsabilidad. Entonces, un arzobispo, todo arzobispo es obispo, más todo obispo no puede ser arzobispo. ¿Se entiende? Cardenal. ¿Qué es un cardenal? Es un colaborador directo del Papa. Es un obispo que es nombrado colaborador directo del Papa y miembro del colegio cardenalicio. Su misión es asesorar al Papa y elegir un sucesor en el conclave. A ver, hablamos de que la iglesia es tan grande que tiene diócesis y arquidiócesis, ¿cierto? Pero ahora tengo muchas diócesis y muchas arquidiócesis. Necesito más gente todavía para poder como sostenerme, ¿me entiende? Un cardenal en Venezuela, un cardenal en Chile, un cardenal en Colombia, que se encarga de qué? De ver, de ayudarme con todas esas diócesis, esas arquidiócesis que hay en un determinado país, en una determinada región. Por eso estos cardenales asesoran directamente al Papa. El primer cardenal que se enteró de la beatificación o del proceso de José Gregorio Hernández fue el cardenal Baltasar Porras. ¿Por qué? Porque es el encargado del área de Venezuela y José Gregorio es un santo venezolano. No va a ser un cardenal de Asia, ¿entiendes? Es un orden, es un tema administrativo. Las empresas, para poderlas manejar, tienen una administración, la iglesia también. Solo que la iglesia no es una empresa lucrativa, como te la quieren vender a otros, es una empresa que vende salvación, distribuye salvación, y para poderlo hacerlo bien, tenemos que estar bien administrados. Y el Papa es el obispo de Roma o sucesor de San Pedro. Ven, tanto el arzobispo como el cardenal y el papa son obispos, pero tienen un grado de responsabilidad mayor, no dejan de ser obispos. Es decir, no es que el grado del orden sacerdotal cambia, son 3 grados: diaconado, sacerdocio y obispado. Los demás títulos son administrativos, jerárquicos. Entonces, el papa es el obispo de Roma y sucesor de San Pedro, cabeza visible de toda la iglesia, presidente de toda la iglesia. Es un gobernante porque gobierna justamente, miren, es tan grande la iglesia que la sede se tuvo que convertir en un país, el Vaticano. Vicario de Cristo en la tierra, goza de autoridad suprema en materia de fe y disciplina. Mire, vicario de Cristo en la tierra. Pregunto, si el mismísimo San Pablo dijo que eran embajadores de Cristo y que tenía el poder para seguir nombrando sucesores, no voy a considerar yo al Papa vicario de Cristo, si es una enseñanza que viene de Pablo. Es un representante, no es que sustituya a Cristo. Cristo no tiene sustituto, pero es el que Cristo dejó delegado para administrar que su iglesia, para que su iglesia no se caiga, para que las puertas del Hades
no prevalezcan contra ella, como dice la Biblia. Hay otros títulos, que son los títulos honoríficos y de cortesía. Por ejemplo, Monseñor, que lo usamos mucho en nuestras parroquias. Es un título honorífico otorgado por el Papa a ciertos sacerdotes como reconocimiento a su servicio. No implica un rango superior, pero sí una distinción y cercanía con el obispo o la Santa Sede. ¿Quién es el Monseñor? Si nos vamos ahora al organigrama, el ejemplo del organigrama es el empleado del mes, el que hizo todo bien, ¿me entiende? Y tiene ese reconocimiento. Eso es un Monseñor. No es más que un sacerdote, no lo transforma, no es un grado intermedio entre el obispo y el sacerdote, no existe ese nivel de jerarquía, es una distinción honorífica. Le estamos dando honor a quien lo merece. Canónigo es un sacerdote que pertenece al cabildo catedralicio, encargado de cuidar la liturgia y el culto en la catedral. Puede tener funciones administrativas o de consejo al obispo. Administrativo. Párroco o el cura. Yo no voy a explicar por qué llamamos cura, pero se entiende clarito cura, el que cuida el alma, el que sana el alma, el cura, de allí viene. Pero párroco sí es administrativo, porque es un sacerdote, recuerden, no le está agregando ni le está quitando al orden. Es un sacerdote encargado de una parroquia. Su tarea es guiar espiritualmente a la comunidad local, administrar sacramentos y velar por los fieles. Pero el párroco, que es sacerdote, al mismo tiempo a veces está acompañado de otros sacerdotes que no son el párroco, que pueden ser ¿quién? El vicario de la parroquia. Es un sacerdote que actúa en nombre del párroco o en el caso del vicario del obispo, que tiene más responsabilidades, actúa en nombre del obispo. Es un ejemplo, un vicario general o un vicario parroquial. ¿Por qué? Porque son parroquias grandes. Repito, esto es un tema de, somos tantos los cristianos católicos en el mundo que es necesario esta división y a veces hasta se quedan cortas. Porque a veces ustedes ven, el padre no está. ¿Qué estará haciendo el padre? A la gente que le gusta darle a la lengua, dice, no, eso es que se quedó dormido y tal. Está el pobre padre levantado de las 5 de la mañana atendiendo a otra parroquia que no tiene sacerdote. Y de allá se va el padre a las 8 de la mañana a dar misa en otra parroquia y por eso no ha llegado porque se le despichó el caucho allá y está tratando de llegar a la misa de 9 a la parroquia mía donde estoy yo dándole a la lengua de que el padre se quedó dormido. Ah, al pastor no le toca así. Imagínense si al pastor le tocara así. Si al pastor le toca ir para la de acá, luego ir para la de allá, luego para la de acá, que el pastor lo están esperando para que confiese, pastor lo están esperando en el hospital, para que vaya, lleve la comunión, y esto lo deja la mujer. Lo deja la mujer. ¿Ven por qué entonces San Pablo decía es mejor quedarse como yo? ¿Ven por qué la iglesia dice, es bueno ser célibe? Porque la iglesia tiene exigencias, amerita tiempo. Y Dios dice, es bueno tener una familia. Y si usted va a tener una familia, va a dedicarle tiempo a su familia. Pero si me va a dedicar tiempo a mí, dice Dios, me lo dedica bien dedicado. No nada más un ratito a decir 3 líneas de la Biblia, a poner la voz ronca, hermano, bienvenido hermano, la palabra de Dios dice, y a cobrar diezmo. Entonces, esto no es, o sea, yo lo hago a ser chistoso, pero en realidad a veces hasta ofensivo para el sacerdocio. Una gente que se dedica 10 años de estudio para que venga un pastor que en 6 meses soñó bonito y dijo, no, yo tengo la sabiduría para predicar a Cristo. No, señor. Y por último, bueno, no, por último no, voy por el 11. El capellán. El capellán que es un sacerdote encargado de una capellanía. ¿Y qué es una capellanía? Es decir, atiende espiritualmente comunidades específicas como hospitales, escuelas, el ejército, la cárcel también tiene capellán. El patriarca, miren, el patriarca ahora sí no es un título histórico de los obispos de las sedes más antiguas del cristianismo. Por ejemplo, Jerusalén, Antioquía, Alejandría. Es decir, a ver, son los obispos probablemente de una arquidiócesis o una diócesis, pero que es muy antigua. Entonces ahora es como que de entre las arquidiócesis y las diócesis también tenemos las más viejitas, las primeras que se han mantenido. Esas son patriarcados. ¿Ya? Entonces, no es que está cambiando, no es que es más, no es que se van a ir al cielo primero, es que este manda más que este, no. Es como una subdivisión, en este caso es histórica, y eso es el patriarca. Un obispo de una sede muy antigua. Algunos ritos orientales católicos aún conservan patriarcas. Nosotros hemos hablado de los patriarcas. En clases anteriores hemos hablado de los distintos ritos que están dentro de la Iglesia Católica, que nosotros estamos en el rito latino,
y que hay varios tipos de ritos que generalmente no los llaman obispos, los llaman patriarca, pero no están contradiciendo nada porque un obispo, que es un patriarca. Entonces es como el arzobispo, pues. Todo arzobispo es obispo, más todo obispo no es arzobispo. Todo patriarca es obispo, más todo obispo no es patriarca. El nuncio apostólico es el representante diplomático del Papa ante un país, es el embajador, el canciller, algo así. Es un arzobispo con funciones de embajador en el Vaticano, del Vaticano. Recuerden que estamos hablando administrativamente, el Vaticano es un país. Y el último es el prefecto secretario o presidente de un dicasterio. Son obispos o cardenales que dirigen los organismos del Vaticano, llamados dicasterios o congregaciones. Ejemplo, prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Estos ya son institutos que sostienen cosas específicas de la iglesia. Es como decir los ministros de un gobierno. Estos son los dicasterios. Acá nos dice Dorquis, mañana estará de visita el nuncio apostólico en el santuario. Bueno, fíjense, ya saben quién está de visita, el representante diplomático del Papa en Venezuela. Entonces, eso es un nuncio apostólico. Con esto termino el sacramento del orden sacerdotal. Se entiende, se comprende la importancia del sacerdote, los grados del orden, las responsabilidades que tienen, la cantidad de instituciones que requiere la iglesia para mantenerse unida, porque estamos esparcidos por todo el mundo, porque para una comunidad protestante es fácil, el pastor, el tesorero y la secretaria. Y ya, bórralo, porque no llego más de mi sector. Ok, sacramento de unción de los enfermos, ya yo lo di. Esto es clase vista, señores. El que se la perdió, lo siento. Por eso tienen que conectarse. Sin embargo, un resumen rapidito para que no pase desapercibido, porque yo hablé de la unción de los enfermos antes de entrar al módulo de sacramento. Es el sacramento del consuelo, la fortaleza y la esperanza para quienes sufren enfermedad grave o vejez. Antes llamaban este sacramento la extrema unción y la iglesia en su sabiduría le cambió el nombre y le puso la unción de los enfermos, porque la gente escuchaba extrema unción y a lo que veían que el sacerdote venían decían, no, ya este se va a morir. Lo trajeron es porque se va a morir. Y no, esa no es la función de este sacramento. La función de este sacramento es sanar el alma. El alma. Sin embargo, si la sanación del alma requiere que el cuerpo se sane, recibe ese favor. ¿Entiende? Entonces, no es que yo estoy enfermo y en vez de tomarme mis pastillas que me tomó el médico, no. Yo me voy para el sacerdote para que me aplique la unción de los enfermos porque yo soy creyente y yo me voy a curar. Está bien, la fe mueve montañas, pero el sacramento dice que es para sanar el alma. Le sana el alma. Si Dios considera que su cuerpo debe sanarse para sanar el alma, se sana el cuerpo. Entonces, es si Dios quiere, pero es una sanación del alma. Entonces, fue instituido por Cristo y recomendado por el apóstol Santiago. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros, no llame al pastor, llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 14. Y por eso el sacerdote ora y lo unge con un óleo. El sacerdote unge al enfermo con aceite bendecido, orando por su salud del cuerpo y del alma. ¿Cuáles son los efectos? La unción del enfermo con la pasión de Cristo, el perdón de los pecados si no puede confesarse. Miren, es tan grande la misericordia de Dios que Dios sabe que si una persona, mire, si una persona no, porque está enferma, está mal, no puede confesarse, hasta allá llega la misericordia de Dios que quiere que usted se salve, que le manda al sacerdote para que lo limpie, le da chance de perdonarlo con la unción de los enfermos, te libera de pecado. Yo, mire, no hay nada más bonito cuando mi mamita estaba enferma, estaba en el hospital. Yo quería que ella recibiera la unción, obviamente, ¿no? Ella muy creyente y todo. Y de verdad, o sea, me disfruté, o sea, fue como un momento cercano a Cristo ver cuando yo le explico a mamá, ella entendía, pero yo le explico como buen apologeta que tengo que ser. Ella no podía hablar, no podía moverse, sin embargo, escuchaba. Yo le decía, mamá, usted va a recibir la unción de los enfermos. Al recibirla, usted va a quedar limpia, sanita. Usted está acá en camita, usted no va a cometer más errores. Su alma va a quedar limpiecita por la gracia de Dios. Se la va a traer el sacerdote. Después de eso, usted va a poder comulgar. Y ver que mi mamá comulgara y que con todo ese esfuerzo ella se hiciera. Mire, eso fue, o sea, un momento cercano a Cristo muy grande. O sea, ver eso y entender que mi mamá se fue limpia, se fue sana, se fue bella,
al cielo gracias a este sacramento. Entonces, para mí, el sacramento, mi sacramento favorito es la unción de los enfermos. Por acá no me está escribiendo en el chat. Julie, buenas noches. Sería bueno también que prepares un tema sobre las congregaciones de las religiosas o monjas, como decimos. Bien, me lo pueden mencionar para el módulo random. El módulo random es el que viene después de Mariología, que es el siguiente. Y en el módulo random, como dice la palabra, son los temas que ustedes quieran ver. Lo que ustedes tengan dudas, nosotros lo agregamos y esas son las clases. Ustedes van a llevar las riendas de las clases en el módulo random. Bueno, sigo acá con la unción de los enfermos. Entonces, ¿qué otorga? Paz interior, fortaleza y consuelo, y prepara al alma para el encuentro con Dios. Entonces, por eso generalmente se aplica cuando alguien está enfermo, cuando alguien, porque ¿qué es lo normal? Lo normal es que, bueno, yo voy a misa, sí, me duele la cabeza, me duele aquí, pero yo me confieso y tal, pero uno puede caer en cama y yo pude haber tenido la intención de ir a confesarme y no pude, no logré llegar, pero la misericordia de Dios es tan grande que Jesús extiende este sacramento, lo valida, lo hace presente en el, ¿cómo se llama? En la historia, en la Biblia aparece, y esto te libera, mi sacramento favorito. Puede recibirse varias veces, mire, es como el sacramento de la confesión. Es un sacramento que se puede recibir varias veces, al contrario del bautismo, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal. Se me está escapando uno, que solamente se pueden recibir una sola vez. ¿Ya? En cambio, la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos son las veces que se necesite. ¿Por qué? Porque han habido casos donde se aplica la unción de los enfermos, la persona se sana y en ese caso actuó la parte de que era necesario para el alma, que se sanara el cuerpo, esta persona se sana y vuelve a su vida normal gracias a Dios Todopoderoso y puede participar de los otros sacramentos y listo. Pero puede volver a enfermarse y requerir nuevamente que el sacerdote le aplique la unción de los enfermos. Entonces no es un sacramento que tenga un límite, tal como el sacramento de la confesión, porque Dios sabe que somos imperfectos, vamos a necesitarlo muchas veces. Sin embargo, hay como la comunión, perdón, obvio, ese sacramento de los sacramentos, la comunión es todas las veces que podamos, siempre y cuando estemos en gracia. Eso ya lo vimos, ¿no? No voy a hablar de eso ahora, pero fíjense que este sacramento te apertura a ese otro. Así como la confesión te apertura a la Eucaristía, este también te prepara. Y por eso les hablaba, que el testimonio con mi mamita, que ella entendió que recibió la unción, porque ella no se había confesado. La última vez que fue para misa, sanita, ella no se había confesado y ella no estaba comulgando, pero ella pudo comulgar. Y lo hizo en total razón. Y, o sea, es fuerte, pero ver en esas personas uno es cuando uno ve a Dios verdaderamente. Por eso Dios siempre dice, me verás en el enfermo, me verás en el encarcelado, me verás en el hambriento, me verás en el pobre. Es allí donde uno ve verdaderamente a Cristo. Entonces es el signo del amor misericordioso de Cristo que sana, perdona y acompaña con el dolor. Señores, con eso nosotros terminamos oficialmente el módulo 4 de sacramento. Gracias a Dios. ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Algo que acotar? Por acá están escribiendo en el chat. Ricardo dice, interesante este tema. También mucha gente piensa que la unción es solo cuando estás a punto de morir y no es así. Sí, es como decía, por eso le cambiaron el nombre de extrema unción, unción de los enfermos. La gente a lo que veía el sacerdote ya condenaban al pobre enfermo y decían, no, este se va a morir, porque no entienden las bondades y beneficios a los que se refiere. Julie dice, hay casos especiales, por así decirlo, donde el sacerdote aplica la unción a los enfermos. Es muy importante estar consciente de lo que recibimos y que no se convierta como un acto simple o sencillo. Exacto, y por eso, y me canso, y lo repito 1000 veces, por eso cuando tenía a mi madre enfermita, yo le expliqué, mamá, esto no significa que usted no lo está recibiendo porque pensemos que se nos va a ir, que así lo quiso Dios, ¿no? Sino que ella entendiera que era por su incapacidad de poder ir a confesarse y de estar en misa, el Padre venía hacia ella y por misericordia de Cristo le permitía que recibiera a Jesús sacramentado. Hola Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mire, una pregunta. Algo que se explicó lo que está el cardenal, monseñor. Un cardenal se podría ver como si fuera el embajador del Vaticano en cada país. Esa sería más o menos la... Sí, o sea, no. A ver, por eso explicamos. El cardenal como tal es un obispo que trabaja para el Papa. Eso ya es un cardenal. Pero hay otro título que puede tener el cardenal, que es el nuncio apostólico, que es el que hablábamos ahora. El nuncio apostólico es el que tiene encargado exclusivamente ser el embajador del Papa en un país. Entonces, todos son obispos, pero depende del cargo administrativo que tengan. Puede ser solo cardenal,
del Colegio de Cardenales, puede ser nuncio apostólico porque lo mandan a ser embajador, puede ser prefecto de un dicasterio porque está encargado de una institución, pero el cardenal trabaja para el Papa. Son los ministros del Papa. Dos testimonios rapidito. Me pasó una amiga que ella empezó a ir a la iglesia evangélica en Houston de un pastor que es muy famoso allá. Y el hecho está que ella, bueno, me enamoré yo, bueno, ¿qué? Y ella, imagínate tú, de la Virgen de su chinita, pero estaba ese, tú sabes. Hasta el día que ella me dijo, ay, estoy viendo que esta gente se hace millonaria. Y yo, oh, really, ¿en serio? Cuéntame. Dijo, y bueno, ya comenzaron así, tú sabes, todo humilde, y de repente la veo que pasan los meses y la veo con cartera de Louis Vuitton y ella a punta del bendito diezmo. Le dije, es que se actúa, mi niña. Y le dije, a mí la iglesia católica, de la cual tú fuiste también formada, a mí no me dicen ni me piden cuánto debo dar. Obviamente Dios sabe lo que yo le voy a dar en el caso de donar. Me explico, pero eso de que te obliguen como que sea un diezmo y tú estás viendo que se está enriqueciendo, entonces ahí no es donde está Dios, uno. Y la otra, he visto de cuando son esos intensos que dicen, no, que esta es la iglesia, y dije, yo les he dicho, oye, te recomiendo que hagas un estudio referente a teología. La mayoría de los que han estudiado teología se convierten, porque la iglesia habla la verdad. Eso es un clásico. El protestante que empieza a formarse porque quiere aprender, porque hay el que se hace loco porque sabe cuál es el negocio, pero el que de verdad persigue la verdad se siente incómodo con las cosas que predica, empieza a ir más allá, termina haciéndose católico. Un ejemplo, el que les estaba mostrando en el principio del video, al principio antes de empezar la clase, él se llama Santiago, tiene un canal que se llama Rincón Apologético, y lo curioso de ese canal es que ese canal era protestante, y él siendo apologeta protestante, se convirtió a apologeta católico, y todos los seguidores que tenía tuvieron que ver ese vuelco con este señor, y bueno, es un testimonio bueno, generalmente yo lo sigo. Disculpa, Virginia, ¿tenías algo más que acotar? Perdón. Algo rapidito que me pareció hasta horrendo. O sea, que ellos abren sus miles de iglesias, y una iglesia y la otra, hay una no sé qué broma, esto aquí en Estados Unidos. Ellos son pro aborto, pro LGTBQ+, todo eso, y lo peor es que uno de los pastores ella es, no sé, no por el hecho de que sea mujer, es lesbiana. Y no soy quien para apuntarla. Pero si yo digo, oye, si tú me estás hablando, predicando de Dios, hay cosas que entonces que lo que estás hablando no concuerda. Eres pro aborto, eres pro todo lo que llaman wokeism. No sé si lo has escuchado, que es eso. Todo lo que es lo pro a lo anticristiano, vamos a decirlo así. Y tú me estás diciendo que tú eres una iglesia cristiana, eso no tiene lógica. Entonces ahí cuando yo veo cuántos impostores hay. Bueno, imagínate. Por eso es que digo que ese era el detalle que quería dejar. La plenitud del Espíritu Santo está en la iglesia que fundó Cristo. Ya el permitir cosas, volverme popular, o como me terminaron a mí espantando cuando yo estaba en una comunidad evangélica, pues, que a mí me dijeron básicamente, bueno, no se bautice si no quiere, pero no nos deje, porque pues, vamos a tener menos gente. Yo, interesante, pues. Esto es lo que les interesa a ellos. En fin, ¿alguien más que quiera participar, una opinión, o lo dejamos hasta acá? Bueno, si estamos bien, que Dios bendiga su semana, que tengan una semana productiva. Recuerden siempre orar por los difuntos para que ayudemos a esas almas del purgatorio a salir adelante en su encuentro con Dios. Gracias.